país, de Colombia y de Venezuela, habíamos reconocido nuestros errores y pidiendo petición y compañía a Dios por cada uno de ellos. También hicimos unas peticiones a la Virgen. En esta oportunidad nosotros vamos a hablar de un tema un poquito polémico que es la eutanasia. Y yo, por supuesto, pido la guía de la Santísima Virgen. ¿Para qué? Para que nos acompañe en esta charla. Iniciando por una oración. Voy a empezar por una oración por Radio María. Y esta oración es: María, orienta nuestras opciones de vida, fortalécenos en la hora de la prueba, para que fieles a Dios y al hombre, afrontemos con humilde audacia los senderos misteriosos de las ondas radiales, para llevar a la mente y al corazón de cada persona el anuncio gozoso de Cristo, Redentor del hombre. María, estrella de la evangelización, camina con nosotros, guía a Radio María y sé su protectora. Amén. Le pedimos también a la Santísima Virgen que a cada uno de nosotros nos ayude a captar esta información, que llegue al corazón de todos nuestros oyentes, y si acaso hay alguna persona quien es católica no tan practicante o tal vez es atea y entra por curiosidad, pueda empezar a aperturar un poquito más la mente y el corazón a esto que vamos a mencionar, porque vamos a hablar de un tema polémico y ese es la eutanasia. Entonces, hemos visto cómo últimamente esta corriente de la eutanasia, la práctica a nivel global en diferentes países del mundo, es cada vez más aceptado en las leyes en cuanto a aprobar esta práctica, y cómo esta práctica ya no solamente se emplea en un grupo de enfermos terminales o de enfermedades graves, sino también en personas con enfermedades psiquiátricas solamente, que no tienen una condición de enfermedad terminal, e inclusive hay lugares en donde se hace eutanasia en los niños o en los adultos mayores, cuando esto representa tal vez un aumento de costos a nivel gubernamental. Entonces, ante esta situación, es importante hacer un análisis y oración según Santa Legarda. Yo voy a empezar explicando lo que es la eutanasia y después nos vamos a hacer oración para las personas que están pasando por dolores físicos y emocionales fuertes, situaciones difíciles, y que en algún punto han considerado esta práctica. Entonces, para empezar, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es la acción de provocar de manera intencional y controlada la muerte de una persona que tiene, bien sea un dolor físico o emocional considerado insoportable, y que la solicita con la finalidad de que de aliviar, digamos así, huir del dolor y del sufrimiento, precisamente a través de diferentes métodos. Esto se hacía tradicionalmente en caso de enfermedades graves, terminales o en condición de incurabilidad. Entonces, en estos casos en particular era considerado tradicionalmente la eutanasia. Hoy en día se está ampliando mucho más esto para personas que no tienen estas condiciones y sin embargo se les aprueba en la práctica. Entonces, hay varios tipos de eutanasia, entre esos la eutanasia activa. La eutanasia activa es la administración de medicamentos o de cualquier otro procedimiento a una persona que está sufriendo, que tiene un problema de sufrimiento, bien sea por dolor físico o emocional, y que se hace con la intención de llevar a la persona a la muerte con la finalidad de eliminar ese dolor, ese sufrimiento. Esa es la eutanasia activa. Por ejemplo, la inyección letal. La eutanasia pasiva consiste en suspender la aplicación de medicamentos o no colocar medicamentos que alargan la vida de la persona que está sufriendo y que realmente tiene un pronóstico ya en fase de terminalidad, por decirlo así, y esos tratamientos no le ayudarían para alargar la vida, dando curso entonces a la evolución natural de la enfermedad. Y el otro tipo de eutanasia ya es el suicidio asistido. El suicidio asistido es básicamente cuando un profesional de la salud administra los recursos necesarios a la persona que lo pide, en este caso el enfermo, para que sea el mismo enfermo el que se aplique los medicamentos o los procedimientos necesarios para precisamente acabar con la vida. Esos son los tipos de eutanasia
Digamos que este es un tema que ha generado debate, tanto de la parte de la medicina, la filosofía, la religión. ¿Por qué? Porque hay dos posiciones, una posición a favor y una posición en contra. La posición a favor es aquellas personas que consideran que una persona, al ser dueña de su vida, tiene completa autonomía para decidir qué hacer con ella y que es humanamente justificable llevar a la muerte a una persona que está sufriendo mucho y que está pidiendo eso. Entonces, en términos de autonomía, esa corriente está a favor. Como lo es, por ejemplo, el Ministerio de Salud en diferentes partes del mundo y que aprueban estas leyes en base a esa premisa. Está la posición en contra, que evidentemente está incluida aquí, la Iglesia Católica, y estamos hablando de que la Iglesia no está a favor de la eutanasia, estamos hablando de la eutanasia activa, en donde, ¿por qué? Porque sabemos que nosotros hemos sido creados por Dios, ¿no? Él es el único que tiene el poder de dar y de quitar, y por lo tanto el hecho de acabar con la vida de una persona, así sea bajo sufrimiento extremo, no es moralmente aceptable. Entonces, las personas tienen una dignidad aún en medio de su enfermedad, aún en medio del sufrimiento que están pasando. Hemos sido creados todos a imagen y semejanza de Dios y nuestra vida vale completamente igual a la de la persona enferma con esa condición de vulnerabilidad. Por lo tanto, no es moralmente aceptable este tipo de práctica en base a la Iglesia. De hecho, esto lo podemos ver en el catecismo. En el catecismo de la Iglesia Católica habla desde el numeral 2276 al numeral 2279 sobre esta práctica. Y voy a mencionar brevemente los motivos por los cuales se solicita la eutanasia. Uno de ellos es que la persona tiene un dolor físico insoportable que no mejora con ningún tipo de tratamiento o tiene el diagnóstico de una enfermedad grave en condición de terminalidad. La persona está consciente y lo solicita de manera reiterativa y hay una pérdida severa de la calidad de vida. Esto es tradicionalmente los motivos por los cuales se solicita. Sin embargo, hoy en día hay mucho, digamos así, mucha apertura a estas condiciones. Personas que no tienen enfermedades terminales, que solamente tienen, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica que no ha mejorado con el tratamiento, ya están pidiendo la eutanasia y otras condiciones. Entonces, ¿qué es lo que dicen estos numerales del 2276 al 2279 del Catecismo de la Iglesia Católica? Nos habla de que las personas en condición de incapacidad, en condición de vulnerabilidad, de cierta manera disminuida por esa situación que están pasando, tienen una dignidad intrínseca al ser hijos de Dios, al ser creados por Dios, y que en base a eso no es moralmente aceptable, digámoslo así, es una falta al respeto por la dignidad de la vida de esa persona. También habla aquellas condiciones en las cuales es tolerable ciertos procedimientos. En este caso, la Iglesia se pone a favor de, por ejemplo, si hay una persona que tiene un cáncer a nivel en los huesos y ya tiene un diagnóstico de fase terminal, se justifica aplicar medicamentos para aliviar el dolor a ese enfermo. Así, ese medicamento, de forma indirecta, le pueda acelerar la muerte, siempre y cuando el medicamento se administre con la intención de aliviar el dolor y no de causar la muerte. Esa es de hecho, está uno de los numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. También habla una postura en contra de la Iglesia, no está a favor de administrar procedimientos que lo único que hacen es alargar la agonía de una persona que ya está en tratamiento, está en fase terminal, y que ese tratamiento no le va a ayudar. Si le va a prolongar la agonía, no es moralmente aceptable, digamos así. Entonces, la Iglesia Católica está a favor de suspender ciertos tratamientos en esos casos en donde ya se sabe que el tratamiento es inútil, para permitir entonces el curso natural de la enfermedad, que en este caso sería la muerte. Esas son las condiciones de las que habla específicamente la Iglesia en cuanto a la eutanasia.
Y yo quería hacer un breve análisis desde este punto de vista, porque vamos a analizar un poco primero este tema y después ya entramos en lo que es las etapas de sanación para las personas que están pasando por situaciones parecidas, situaciones difíciles. ¿Y qué es lo que propongo yo para ese caso en particular? Ya después terminamos con unas oraciones inspiradas en Santa Hildegarda de Bingen para cada situación o cada fase en particular de una persona que esté en esta fase de sufrimiento por estas condiciones de salud delicadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice, de hecho, por qué, si nosotros analizamos por qué algunas personas consideran la eutanasia cuando están pasando por dolor y sufrimiento? Obviamente hay un miedo a la muerte, las personas se sienten profundamente solas, entran en lo que es la desesperación. Al llegar a la desesperación, la última instancia es pensar en eso, en la muerte, para poder cesar y acabar con el dolor. Son personas que obviamente en esta fase de desesperanza, de desesperación, caen en tristeza, hay esa fatiga a nivel tanto física como emocional, y obviamente todo esto, aunado a la soledad espiritual de la persona que no se aferra a Dios, que es el único que nos puede brindar fortaleza en esas situaciones, inclusive milagros si forma parte de la voluntad de Dios, en esos casos las personas entran en esa profunda soledad. Por otra parte, estas personas consideran que su vida no tiene ningún tipo de valor, no reconocen su dignidad como seres humanos, se consideran que ya no tienen una misión, un sentido, un propósito en la vida, que solamente tal vez están respirando por respirar, que su vida no tiene sentido y que lo mejor que pueden hacer es partir, ¿no? Entonces esas son las concepciones que tienen estas personas que están pasando por estas situaciones difíciles, y específicamente si lo analizamos un poquito, también desde lo que dice la Iglesia. ¿Qué dice, no solamente de lo que dice la Iglesia, qué dice la Biblia? La Biblia en cuanto a la eutanasia, la Biblia no dice específicamente sobre la práctica de la eutanasia, pero hay ciertos versículos de los cuales nosotros, haciendo lección divina, es decir, analizando lo que dicen estos versículos, podemos ir sacando una conclusión. Entonces, hay uno que es el versículo en el texto bíblico Éxodo, en el capítulo 20, versículo 13, que habla de no matarás. Ahí podemos ver entonces cómo nosotros no tenemos derecho, ni siquiera por ser dueños de nuestra propia vida, a atentar contra la vida, ni contra nosotros ni contra la vida de otra persona. Eso lo podemos ver aquí. Otro texto bíblico es Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39, yo hago morir y yo hago vivir. Es decir, nosotros tenemos que tener conciencia de que somos criaturas, es decir, somos creados a imagen y semejanza de Dios, y el único que tiene la autoridad en nuestra vida es Él. Entonces estamos hablando aquí de reconocer esto, ser capaces de aceptarlo. Esto forma parte de lo que es la humildad, y de eso vamos a hablar también más adelante. También está el Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas. En este Salmo 139 también podemos ver cómo nosotros hemos sido creados, cómo Dios es el que no solamente nos creó, sino que nos mantiene con vida. Por Él es que nosotros seguimos acá, y que la vida es un regalo que Él nos ha querido dar. Entonces, por lo tanto, la vida, al ser un regalo dado por Dios, siempre es algo que nosotros tenemos que valorar, aún en medio de esa situación de dificultad, que es un reto, sí, por supuesto que sí, pero también es un llamado que Dios nos hace y permite tal vez esas situaciones para que nosotros transformemos ese dolor en sanación, ¿verdad? Y eso es lo que pretende hacer la medicina de Santa Hildegarda, llevar al enfermo a la santidad. Entonces tenemos también otros textos bíblicos, como lo es Romanos, en capítulo 12, versículo 15, que dice, llorad con los que lloran. Nosotros como cristianos tenemos el deber de asistir a este enfermo que sufre, de brindarle acompañamiento. Estas personas también tienen el derecho de recibir tratamiento psicológico, manejo espiritual, acompañamiento en diferentes aspectos.
y estaríamos ejerciendo obviamente la virtud de la caridad, que es una de las 35 virtudes que menciona Santa Hildegarda de Bingen en su tablita de 35 vicios y 35 virtudes, lo que es la caridad. También lo podemos ver reflejado en otro texto bíblico, como lo es el de Mateo 25:36, que habla de que estuve enfermo y me visitaste. Entonces, es el llamado que nos hace Dios a través de la Biblia, asistir a ese enfermo. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, yo he dicho en otras charlas que nosotros hemos sido creados por amor y para amar, que el amor es el que sostiene el universo, el amor, Dios es amor, nosotros estamos sostenidos en la vida por su amor, y por lo tanto el amor es lo que sana también. Entonces, si lo reflexionamos desde este punto de vista, y esta reflexión la voy a hacer dirigida más que todo a aquellas personas que pueden que sean católicas pero no tan practicantes, o inclusive en aquella persona que no es tan creyente pero que entra en estos temas de polémica por curiosidad tal vez, ¿no? En esas personas en particular, yo brindo esta reflexión. Si nosotros hemos sido creados por amor y para amar, una persona que vive sin amor es una persona muerta en vida. Puede ser una persona que tenga mucho dinero, puede ser una persona que le vaya muy bien en su parte profesional, que tenga prestigio, reconocimiento, pero si vive sin amor de verdad, solamente rodeado de lujos y hasta cierto punto de placeres, si no tiene amor, siempre va a tener ese vacío en el corazón. De ahí vienen estos casos de artistas de cine, de televisión que atentan contra su vida precisamente por esto, porque tienen todas estas cosas que forman parte del mundo, pero que no llenan el corazón, que lo único que llena el corazón del hombre es Dios. Ese vacío emocional que nosotros sentimos ante ciertas circunstancias, lo único que nos puede llenar es Dios. Entonces, si nosotros sabemos y tenemos consciente que nosotros estamos hechos por amor y para amar, que la misión es amar a los demás y a nosotros mismos también. Entonces, ¿en qué dos situaciones? Y aquí yo quiero poner el ejemplo de esta chica que es psicóloga, tengo entendido que está pidiendo el suicidio asistido, que esa modalidad nunca se ha practicado en Colombia. Y ella lo está pidiendo, siendo psicóloga, es por una depresión que no mejore, que no ha mejorado a lo largo de los años con el tratamiento. En este caso, ¿dónde se ve reflejado el amor? ¿Dónde podemos ver nosotros reflejado el amor? En esta persona que está pidiendo no sufrir más y llega otra persona y le da esos tratamientos o se los aplica directamente para acabar con su dolor y sufrimiento, pero matando la vida de esa persona, o sea, llevando a eso, acabar con la vida, o aquella persona que está en medio de su dolor y sufrimiento, pero está rodeado de muchas personas, está rodeado de gente de la comunidad, de sus familiares, obviamente, inclusive de algún sacerdote, y en términos generales, en cualquier aspecto en particular. El rodearse de personas en medio del enfermo, eso ya es un gesto de amor, lo que es la caridad, lo que es la empatía. Nosotros estamos practicando la misericordia, que es una de las virtudes cristianas que comenta Santa Hildegarda de Bingen, y cómo la enfermedad de una persona puede llevar a una familia que estaba separada y dividida a unirse en pro de ese enfermo. Entonces, ¿en dónde se ve más reflejado el amor? En el que acompaña a la persona que sufre, en el que sufre aceptando su condición de salud, pero obviamente entregándose a las manos de Dios, o en el que atenta contra la vida de otra persona para aliviar el dolor y el sufrimiento. Entonces esas son preguntas que uno tiene que hacerse para poder, por eso digo que esta reflexión es como para las personas que no están muy de acuerdo y que están más bien en la posición a favor de la eutanasia. Entonces, hablando un poquito de esto, yo quería mencionar brevemente el trasfondo que hay en una persona que está sufriendo en medio del dolor y del sufrimiento. Hay dos caminos que puede tomar esta persona. Esta persona puede tomar el camino o bien sea de encerrarse en su propio control, es decir, yo soy el dueño de mi vida
y yo quiero parar de sufrir. Por lo tanto, voy a optar por dejar de existir. O la persona que se abandona confiadamente en Dios. Entonces, esos son los dos caminos que puede tomar una persona en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Qué pasa con las personas que piden la eutanasia? ¿Verdad? Por lo general, estas son personas que no son tan creyentes en la providencia divina, y si lo son, realmente no saben acercarse a Dios, ¿verdad? No saben. A mí me llegan muchos pacientes en consulta que, siendo católicos practicantes, de hecho, me dicen que no se sienten escuchados por Dios, que sienten que Dios los ha olvidado. Entonces es el hecho de no saber acercarnos a Él, a su amor. Entonces hay varias estrategias que yo lo he comentado en otras charlas también. Cómo nosotros podemos acercarnos a Dios, cómo podemos sentir su amor en el corazón. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte allí también, empezando por no hacer oración como monólogo, sino con amor, empezar a orar con amor. Si Dios es amor y nosotros empezamos a hacer las cosas para unirnos a Él con amor, nosotros nos vamos a ir uniendo y vamos a ir sintiendo el amor de Él en el corazón. Entonces, esto es para reflexionar qué es lo que ocurre entonces en estas situaciones, en estas situaciones, en la situación difícil del dolor y del sufrimiento, y qué es lo que puede, si analizamos un poquito el trasfondo, hasta qué punto una persona que no quiere soltar el control de su vida y que hasta el último momento dice, yo tengo el derecho de decidir sobre mi vida, si vivo o no. No estamos hablando de una soberbia escondida, ¿no? En todo esto. Cuando yo hablo de soberbia, no estoy hablando de juicio moral, no estoy hablando de rebeldía. Se entiende perfectamente, y esto lo entiende inclusive la iglesia, y todo el dolor y el sufrimiento, y nosotros como cristianos tenemos el deber de acompañar al enfermo en esas situaciones desde la misericordia y la empatía, y son situaciones muy difíciles, muy dolorosas, pero digamos que cuando hablo de soberbia aquí es el resistirnos a aceptar que somos personas, somos criaturas y que estamos necesitados del amor de Dios. Empezando por ahí, que eso es lo que es la humildad, que la humildad es la base de todas las virtudes. Entonces, en la persona que se deja llevar por esto, es una persona que no integra el proceso, no ve la circunstancia del dolor, se deja llevar por la desesperación y no lo ve como una oportunidad de tal vez empezar a reconocer que está siendo necesitada por alguna entidad superior, que en este caso es Dios, que le dé la fortaleza para afrontar la enfermedad. Empezar a pedir el milagro de sanación a Dios. Entonces, hasta ese punto las personas se cierran a la gracia, porque si no se pide la gracia no se puede recibir. Dios no obra en contra de la voluntad de nadie. Si nosotros no buscamos de Él, ¿cómo Él nos puede ayudar? Entonces se cierra a la gracia de esta persona, se encierra en sí mismo, en ese afán de controlarlo todo, en una situación que evidentemente escapa del control de cualquiera, como son estas situaciones difíciles de enfermedad. Y ese dolor no lo integra, no entiende que en medio del dolor y del sufrimiento hay un sentido y un propósito, aún en medio del dolor. Entonces, cuando Dios permite ciertas circunstancias, ¿es para qué? Para que nosotros empecemos a hacer una purificación. Y en esa purificación consiste en que practiquemos las virtudes que nos unen a Él. Nosotros estamos aquí para ganarnos la vida eterna, solamente para eso. Entonces, todo eso es para reflexionar. ¿Qué haría una persona desde la humildad? El humilde, sabiéndose en esa circunstancia difícil, se arrodilla ante Dios. Obviamente se muestra como el vulnerable y la criatura que es necesitada de su amor, y empieza a pedirle auxilio y socorro. Esto hace una apertura a la gracia espiritual. De esta manera el Espíritu Santo nos va a ir brindando la fortaleza para poder afrontar esas circunstancias, empezar a abandonarnos en la providencia divina, y eso se puede hacer a través de la humildad, y empezar a transformar ese dolor en redención. Cuando nosotros, yo siempre he dicho que uno, al ver a Cristo en esa cruz, qué mayor expresión de amor que aquel que da la vida por los amigos, en este caso Cristo que dio su vida por nosotros,
Él nos enseñó todo. Nosotros contemplamos la cruz y podemos discernir en muchos de los misterios y de los temas que generan mucho debate hoy en día. Precisamente, ¿por qué? Porque Él nos enseña con su sacrificio que el dolor y el sufrimiento es redentor, que el dolor y el sufrimiento muchas veces es necesario para purificarnos, para unirnos más a Él, para alcanzar la vida eterna, y que no hay mayor expresión de amor que esa. Entonces, y que el sentido de la vida y el propósito está en eso, en vivir desde el amor, no desde la banalidad, ni desde la superficialidad, sino desde aquello en lo profundo del alma que realmente nos lleva a ese camino de unión con Él y es lo único que nos va a brindar realmente la felicidad. Entonces, el humilde, el que se toma esa situación, que es una situación difícil, nosotros como seres humanos vamos a empezar a pasar por varias etapas, es algo similar como el duelo, ¿verdad? Que pasa por varias etapas, entre esas la ira, por ejemplo, porque lo consideramos como algo injusto, lo que nos está sucediendo. Nosotros tenemos entonces que aferrarnos a esa humildad. Al ser humilde recibimos la gracia de parte de Dios y recibimos esa fortaleza que necesitamos y obviamente mucho más a través de los sacramentos. Y la persona empieza a entender que inclusive en medio de su dolor y su sufrimiento sigue siendo digno ante los ojos de Dios y tiene una misión y un propósito ahí, en ese momento de dificultad, en ese momento difícil. Entonces ya el dolor se empieza a ofrecer, se empieza a integrar, la persona lo usa como un proceso de purificación y inclusive puede ser testimonio de los verdaderos milagros del amor de Dios, que esto lo hemos podido ver en muchos santos que han muerto a raíz de una enfermedad y cómo han mostrado obras de milagro, en este caso, aquella persona que está sufriendo por una enfermedad que le genera un dolor considerado insoportable y que experimenta paz aún en medio del dolor y lo manifiesta ante los demás, que manifiesta amar aún en medio del sufrimiento, que empieza a perdonar y hace su proceso de perdón y de reconciliación consigo mismo y con su historia pasada, con sus familiares, y son personas que esos son milagros del amor de Dios. O sea, esas pequeñas obras, aquella persona que inclusive muere sin desesperación y sin odio, estos son obras milagrosas del amor de Dios, que obviamente Dios quiere que nosotros alcancemos ese nivel, porque allí realmente nos estamos uniendo a Él. Entonces, habiendo analizado desde este punto de vista, yo antes de empezar a hacer el plan de sanación, digámoslo así, que son como una serie de pasitos que yo recomiendo hacer para las personas que están pasando por situaciones difíciles, yo voy a hacer entonces una breve pausa, invitando antes a nuestra audiencia a que se puedan comunicar a los números al aire, el 601-746-0091, al 319-765-0646, cualquier comentario, cualquier pregunta que tengan con respecto a lo que estamos conversando, lo pueden hacer. Entonces, nosotros hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. Encendida, el río del Espíritu fluye en tu canto, sabiduría divina, fuego en lo alto. Oh Hildegarda, voz luminosa, tu palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, resplandece y nunca se va a perder. En jardines místicos sembraste armonía, curaste con hierbas, sanaste con poesía. Tus himnos celestes tocan el corazón, con alas de ángeles elevas la oración. Lux eterna, Spiritus Sanctus, fortis et serena, tu canto sagrado nos lleva al altar.
palabra florece, eterna y hermosa. Oh Hildegarda, guía de fe, tu luz resplandece y nunca se va a perder. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este programa de la medicina de Santa Legarda, donde estamos en un tema de gran polémica como lo es la eutanasia. Digamos que cada vez son más frecuentes las noticias con respecto a este tema, ¿no? Y cómo podemos ver muchísimas personas que están precisamente poniéndole fin a su vida a raíz de esto, del dolor y del sufrimiento que no se ha sabido integrar y no se ha sabido manejar. Personas que no han sabido entregarse o aprovechar esa situación de vulnerabilidad, de sufrimiento para reconocer que Dios existe y que es el único que nos puede ayudar en esa situación difícil. Entonces, habíamos hablado un poquito de lo que era la eutanasia, los tipos de eutanasia, qué dice la Biblia con respecto a la postura del Catecismo de la Iglesia Católica en este tema. Y vamos a continuar hablando de un plan integral de sanación, precisamente para esto, para las personas que están sufriendo y que tal vez están en esa fase de heridas, de rabia, de resentimiento y de injusticia. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a sanar de todo esto? Me está diciendo William que hay oyente. Adelante. Saludos, doctora, Dios te bendiga. Hablas con Juan, ¿cómo vas? Quisiera preguntarte desde la perspectiva de la medicina, en este caso de Santa Hildegarda, cómo en función de poder trabajar muchísimo todo lo que es el abandonarse a la providencia divina y el abandonarse muchísimo en la humildad en esos momentos en los cuales hay crisis de pronto por la enfermedad de un familiar, la enfermedad incluso de uno mismo, teniendo en cuenta todo este tema ahora que propone Santa Hildegarda cuando suceden como estas situaciones que pues bueno, son inevitables que sucedan, y cómo trabajar en función de abandonarse eso a la providencia divina a través de la humildad, ¿no? ¿Cuál es como la metodología o el plan a seguir o el camino a seguir en función de alcanzar ese propósito, ¿no? Que puedas aconsejarme a mí y a otras personas para, digamos, tener ideas o tener unos pasos, cimientos para trabajar eso. Un abrazo y que Dios te bendiga. Bueno, muchas gracias. Dios te bendiga a ti también. Sí, eso precisamente es lo que voy a empezar a hablar ahorita en esta parte de la charla, en donde vamos a proponer un plan con algunos pasos que es necesario para empezar a trabajar en todo ese proceso de sanación y acompañado, por supuesto, de oración, ¿no? Ahora que estamos en el mes de la oración, unas oraciones inspiradas en Santa Hildegarda de Bingen en estas situaciones en particular y cómo podemos hacer para integrarlas, ¿no? en cada aspecto en estas situaciones difíciles. Uno de los primeros pasos en este plan de sanación, obviamente, es primero reconocer que nosotros somos criaturas necesitadas, ¿verdad? Somos personas que no somos perfectos, digámoslo así, ser capaces de arrodillarnos ante Dios y decirle, mira, yo de verdad esto la estoy pasando muy mal, ¿verdad? Esto es demasiado. Mostrarse ante Dios sin cámara, o sea, sin máscara, es lo que quise decir. Mostrarse ante Dios sin máscara, sino tal cual como nosotros somos. Hay unos salmos, de hecho, que hablan de, nosotros podemos ver cómo hay en estos salmos, cómo hay esos gritos de dolor, ¿verdad? A Dios. Entonces, eso también es válido hacerlo, ¿no? Forma parte de todo esto porque somos seres humanos. Y digamos que Dios escucha cualquier tipo de oración, ¿no? Y ante estas situaciones difíciles, esto también es válido, aceptando que tengo una condición y que necesito ayuda de su providencia. Entonces, el hecho de nosotros poder arrodillarnos, aceptar que estoy en una situación bastante dolorosa y que podamos entonces en ese aspecto reconocernos como vulnerables, mostrarnos tal como somos, no hacernos el fuerte ante Dios, porque eso no sirve de nada. Entonces podemos empezar a implorar, Señor, estoy herido, cansado y confundido. No tengo fuerzas para sostener esto solo. Recíbeme así, sin máscara. Podemos hacer también esta oración, Señor, hay momentos en los que mi cuerpo duele y mi alma se cansa.
no entiendo este camino y a veces me siento al límite, pero incluso aquí en lo más frágil de mí te entrego mi vida. Sostén lo que en mí se rompe y no permitas que el dolor apague mi esperanza. Entonces, en esta fase empezar a hacer esta oración, ¿verdad? Así como lo han dicho muchos sacerdotes en charlas, las personas consideran que solamente se debe orar una vez y listo. No, este proceso hay que hacerlo todos los días, desde la perseverancia, la disciplina. También otra fase en este proceso es no aislarnos. Es un error gravísimo que una persona en esta situación difícil se aísle de los demás. Es cuando más compañía debe tener por parte de familiares, amigos, de inclusive de sacerdotes, si tiene algún director espiritual que sea uno de esos apoyos espirituales en estos momentos difíciles. Nosotros no fuimos creados para la soledad, sino que Dios lo que quiere es que nosotros nos pongamos en unión con otras personas, porque muchas veces la gracia que Él nos quiere dar inclusive viene de esas otras personas. Entonces, nosotros podemos decir, Señor, dame la humildad de no encerrarme en mí. Pon en mi camino personas que me acerquen a ti. Y podemos hacer esta oración. Dios de la vida, cuando la oscuridad me susurra que no vale la pena seguir, recuérdame en lo profundo de que mi existencia tiene valor, aunque no produzca, aunque no sea fuerte, aunque solo respire. Que no olvide que sigo siendo amado incluso en mi debilidad. Entonces, otra fase, digamos así, otra etapa en este proceso de sanación es detenernos de tomar decisiones precipitadas. En medio de la desesperación, del dolor, del sufrimiento, es muy fácil. Estamos siendo tentados a tomar decisiones apresuradas. Entonces nosotros tenemos que ejercitarnos en la virtud de la paciencia, respirar profundo, hacer pequeñas jaculatorias. Señor, fortaléceme. Señor, no permitas que yo decaiga o que me deje llevar por la desesperanza. Y entonces en ese momento decir que hoy no decido rendirme y al día siguiente volver a decir esa oración. Entonces, Padre, no entiendo mi vida ahora, pero no quiero decidir desde la oscuridad. Sostén mi corazón mientras pasa esta tormenta. También podemos hacer esta oración. Señor, hoy no tengo fuerzas para luchar como antes, pero dame la gracia de no rendirme por dentro, aunque avance lento, aunque caiga. Permíteme permanecer. Haz de mi resistencia silenciosa una forma de fe. Entonces, también recomiendo que nosotros empecemos a contemplar más la cruz, a Jesucristo crucificado. En la contemplación de la cruz, nosotros vamos a empezar a entender inclusive el misterio del dolor y del sufrimiento. Empezamos a entregar los dolores a Cristo. Eso es lo que han hecho muchos santos, entregar el dolor. Señor, te entrego este dolor. Empiezo a unir entonces mis sufrimientos a los tuyos por cada uno de nosotros. Permite que este dolor me lleve a un proceso de purificación y a unión más contigo. Y puedo ofrecer también, se puede ofrecer el dolor para la conversión de otras personas. Entonces, para la conversión de mis hermanos, la caridad empieza por casa. O sea, podemos empezar pidiendo por un familiar cercano y entonces empezar a ofrecer ese dolor, ese sufrimiento. Este tipo de ofrecimientos ayuda mucho y nos brinda mucha fortaleza interior. Entonces se puede decir, Jesús, tú también sufriste, no estás lejos de mi dolor. Úneme a tu cruz y dame sentido en medio de esto. Podemos hacer esta oración. Padre, si este dolor no desaparece, enséñame a habitarlo contigo. Transforma lo que parece absurdo en un camino donde mi alma crezca, donde mi corazón se haga más verdadero y donde mi vida, incluso herida, siga teniendo propósito. Entonces, también se recomienda el estar en un estado de gracia sacramental. Nosotros, en ese momento difícil de nuestras vidas, debemos aperturarnos a los sacramentos porque a través de ellos Dios nos va a empezar a sanar. Y uno de ellos es la reconciliación, es decir, la confesión, que nos permite liberarnos de las culpas. En la Eucaristía nosotros conseguimos fortaleza en medio de esa situación difícil. Y estando en este estado de gracia vamos a sentir mucho más las mociones del Espíritu Santo en el corazón para que nosotros lleguemos a hacer la voluntad de Él. Y que el Espíritu Santo se empiece a manifestar así en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, Señor, cuando
Nadie puede entender lo que siento. Quédate conmigo. Llena este silencio con tu presencia y hazme experimentar que no estoy abandonado, que incluso aquí soy sostenido. Esa es una oración que podemos hacer allí en esa fase. También es importante que no perdamos nuestra dignidad como seres humanos. Entonces, en esta fase nosotros lo que tenemos que empezar a decirnos interiormente que aún en medio de este dolor, de este sufrimiento, así no esté trabajando, así esté en una situación donde me siento inútil, aún en medio de ese dolor, de ese proceso, yo soy digno ante los ojos de Dios. Tengo valor, tengo una misión y tengo un propósito. Entonces, eso es siempre redescubrir la dignidad de ser hijos amados por Dios. Entonces, mi vida tiene valor, incluso así, en esta situación. Padre, aunque me sienta débil, sigo siendo tu hijo, enséñame a verme tal como tú me ves. Y podemos hacer esta oración. Hoy elijo vivir este día, Señor, no todo el futuro, solo hoy. Fuerza para este momento, la luz para este paso y la paz suficiente para no huir. Mañana lo pondré nuevamente en tus manos. Entonces, de esta forma, nosotros, y obviamente esto lo podemos hacer con lección divina, empezamos a hacer meditación de la palabra de Dios. Todo eso son herramientas excelentes para estos procesos difíciles. Y por supuesto, vivir en el abandono confiado. Día a día tenemos que empezar a vivir, como quien dice, un día a la vez de la mano de Dios. No vivir en el momento futuro, no cargarnos de todo eso del futuro, sino comprometernos a vivir el presente con fe. Es así entonces que nos vamos a empezar a abandonar realmente a la providencia divina. Señor, hoy elijo confiar en ti. No sé qué vendrá mañana, pero camino contigo hoy. Entonces, esto lo podemos ir haciendo también frecuentemente en el día, hasta que esas oraciones se vayan interiorizando, vayan generando unas nuevas conexiones neuronales que nos permitan entonces empezar realmente a confiar en Dios. Y a través de la confianza es que nos vamos a abandonar realmente a Él. Podemos hacer esta oración. No comprendo todo lo que me pasa, Señor, pero elijo no soltar mi vida, la pongo en tus manos tal como está, frágil, cansada, a veces rota, y confío en que aún en este estado puedes hacer algo bueno en mí. Aquí tengo unas oraciones para esas fases por las que se pasa en esas situaciones difíciles de dolor, una persona que está pasando por un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer, una situación muy dolorosa que lleva fácilmente a la desesperanza, la desesperación. Pero cuando nos pasan estas cosas, lo primero que nosotros sentimos humanamente es resentimiento. ¿Verdad? ¿Contra quién? Contra Dios. Consideramos que la enfermedad y que esto que nos está pasando es un castigo divino. Entonces, nosotros en esta fase también debemos hacer oración. Y esta oración ha sido inspirada en Santa Hildegarda de Bingen, en donde podemos pasar de la ira a la paciencia, que es la virtud que nos va a permitir sanar de esa rabia, de ese odio contra Dios. Y la oración dice: Dios de vida, cuando mi dolor se convierte en rabia y mi corazón te acusa como si fueras enemigo, detén en mí esta oscuridad. Tú no eres quien destruye, tú eres la fuerza que sostiene todo lo que vive. Eres la armonía que no abandona la creación, el aceite que sana lo que se rompe. Cuando mi mente grita que esto es castigo, recuérdame que tú no juzgas para condenar, sino que permaneces paciente esperando sanar. Arranca de mí la imagen falsa de un Dios cruel y siembra en mi interior la verdad. Tú no vienes a herirme, vienes a sostenerme. Dame paciencia para atravesar este fuego sin perderte a ti. Esto es una oración que nosotros podemos hacer en esos momentos en que sentimos mucha rabia y frustración y consideramos que estamos siendo víctimas de un castigo por parte de Dios. Esto lo podemos hacer. Entonces hay una oración contra la desesperación. Y esto también está inspirado en Santa Hildegarda de Bingen. Cuando estamos sintiéndonos desesperados, cuando no vemos salida posible, cuando en todo nuestro interior es oscuridad. Entonces vamos a empezar a orar para recuperar la confianza y la esperanza aún en medio del caos. Señor, cuando mi mente se llena de futuros oscuros y todo dentro de mí anuncia derrota, detén esa voz que me roba la vida. Tú permaneces en la alegría eterna y nada escapa a tu mirada amorosa.
aunque yo solo vea ruina, tú sigues llevando la historia hacia un bien. Sana mi imaginación herida, que inventa tragedias antes de que ocurran. Devuélveme la capacidad de confiar, aunque no entienda el camino, que no pierda la fuerza de vivir por miedos que aún no existen. Sostén mi hoy, mi ahora. Esto también lo podemos entonces, esta oración, cada vez que nosotros estamos siendo envueltos en medio de la desesperación, ¿verdad? Nos podemos ayudar de todo esto, de la oración, ¿no? Aparte de otros recursos que obviamente también se incluyen en todo este proceso, son completamente válidos con tal de que no sea nada de nueva era ni nada de estas cosas, ¿no? Entonces tenemos la oración contra la tristeza profunda. En esta etapa difícil del dolor y sufrimiento, también la persona tiende a caer muy fácilmente en la tristeza. Entonces, de la ansiedad a la depresión hay un paso, y de hecho hay condiciones que mezclan los dos, ansiedad y depresión, en lo que se llama ansiedad depresiva. Entonces, cuando nos sentimos esta tristeza profunda, también podemos hacer esta oración. Dios, cuando mi alma se oscurece y todo pierde sentido, recuérdame que fui creado en tu luz. Aunque mi interior esté cansado, tu creación sigue hablando de vida, la luz que vuelve cada día, la fuerza que brota incluso en la tierra herida. No permitas que mi dolor me encierre en una visión sin esperanza. Ábreme los ojos para ver, aunque sea un poco, que la vida aún respira en mí. Hazme participar de esa luz que no depende de mis circunstancias, sino de ti. Entonces, en estos momentos podemos hacer esta oración, en los momentos de gran tristeza. No importa cuántas oraciones en el día se hagan, ¿verdad? Yo que pasé por mucha ansiedad, hacía episodios de ansiedad fuerte en el día y tristeza en la noche, yo no soltaba el rosario, yo era capaz de rezar, no sé, unos 6, 7 rosarios al día, pero yo nunca abandoné la oración. Entonces, y eso fue lo que me levantó después. Entonces, una oración cuando la persona está siendo víctima de injusticia, ¿verdad? Esto es injusto. No debería estarme pasando esto a mí. Cuando se está pasando por esa situación, nos podemos valer de esta oración. Señor, justo cuando siento que la vida ha sido dura conmigo y todo parece injusto, sostén mi corazón para no endurecerlo. Hazme firme como los árboles, que resisten el invierno sin perder la raíz, que ni la tormenta ni el dolor me arranquen de ti. Enséñame a permanecer, a no rendirme por dentro, a caminar contigo incluso sin respuesta. Que mi vida no se convierta en amargura, sino en una fuerza silenciosa que permanece unida a ti. Porque si estoy contigo, nadie puede destruir lo esencial en mí. Entonces, estas oraciones, nosotros nos podemos valer de todas ellas para estas circunstancias, situaciones difíciles. En la oración estamos haciendo un diálogo directo con nuestro Creador y Dios escucha ese dolor y sufrimiento. En una de las primeras charlas que di con el Padre Germán, hablábamos de esto, de cómo las plegarias cuando vienen de un dolor que desgarra el alma, son las primeras escuchadas por Dios. Y Dios siempre responde las plegarias, siempre responde estas oraciones que vienen de lo más profundo del alma y que cuando las oramos así con fe, la fe mueve montañas. Entonces siempre tenemos que partir de esa premisa, ¿no? Hacer las cosas con fe y con amor. Si nos vamos a acercar a Dios, acerquémonos con amor y con fe en Él, en su providencia. Bueno, entonces ya habiendo hablado de esto, que de hecho ya me queda un poquito tiempo, espero que esta charla les haya sido de utilidad para nuestros queridos oyentes. Si están pasando por esta situación difícil o tienen algún familiar que lo esté pasando, que le puedan compartir esta charla, en algo le puede ayudar a esta persona. Entonces, la idea es esto, ¿no? Que nos abramos un poquito a la gracia, ¿no? A aquellas personas que no sean creyentes, les invito a que lo intenten darle pláticas de este tipo a estas personas que están pasando por dolor y sufrimiento, porque nada perdemos, ¿verdad? Con intentar. A lo mejor esta persona llevada por algún tipo de emoción interna, acepte alguna de las cosas y le lleguen las palabras al corazón, que esa es la intención. Bueno, de verdad, entonces, muchas gracias, Radio María, nuevamente por la invitación. A nuestros queridos oyentes les envío un saludo afectuoso. Los espero en una siguiente charla donde vamos a continuar con este mes de oración.
Les deseo a todos un feliz fin de semana, que Dios les bendiga. Y bueno, el mensaje final es que no abandonen la oración en ningún momento, que Dios siempre obrando ahí a través de la oración, Él hace su trabajito dentro de nosotros, porque Él actúa ahí desde el silencio, pero esa es, digamos que es la forma en la cual Él va moldeando el espíritu. Entonces, los veo entonces en una siguiente charla. Que Dios los bendiga y que pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto.